Entonces, ¿qué pasa cuando accionamos? ¿No? Porque ahora, bueno, lo que decíamos, hay que accionar. Entonces, ¿qué pasa cuando accionamos? ¿Y cómo es el proceso emocional que vamos sintiendo a la hora de accionar, cuando estamos cerca de accionar? ¿Qué pasa cuando accionamos? ¿Tenemos miedo? ¿No tenemos miedo? Entonces, le vamos a presentar esta gráfica, que ya la vamos a explicar, que es muy interesante. A ver, Ana, ¿se ve mi puntero del mouse ahí? Se está viendo en la pantalla? Se ve perfecto. Bien, porque voy a señalar el movimiento con el puntero del mouse para decir dónde voy a estar explicando. Entonces, el eje este horizontal es el tiempo. Digamos, vamos a pensar que hoy estamos aquí, en el punto cero, en los dos ejes, y a medida que pasa el tiempo nos movemos a la derecha. Entonces, acá pusimos dos ejemplos de acciones. Supongan que este primer segmento es una semana, y la semana que viene van a llamar a un cliente importante que podría comprarles un servicio, digamos, que pueda ser su primer gran cliente. Eso es algo importante. Entonces sería una acción incómoda, digamos, porque les va a dar miedo quizá hablar con este cliente que se les juega quizás su futuro, que ya si les dice que sí, quizá ya pueden estar mucho más cerca de dejar la relación de dependencia. Entonces, esa sería una acción incómoda planificada en el futuro. Y supongamos que dentro de una semana más tienen otra acción incómoda, que esa puede ser todavía más incómoda. Quizá realmente es otro cliente posible también que lo van a visitar ese día y tiene una entrevista donde ahí le van a explicar los servicios y quizá decida comprarles a ustedes, no sé, 6 meses, un año de servicio, algo que sea realmente valioso. Entonces, este es el eje horizontal que nos vamos moviendo a la derecha con el tiempo, y el eje vertical sería cómo nos sentimos. Hacia abajo sería miedo, si sentimos miedo, y lo opuesto podríamos decir que es la confianza o el poder, llámenle como deseen, pero ya sería la emoción positiva de cuando estamos logrando lo que queremos. Le llamamos miedo o resistencia, porque a veces una emoción interesante que se relaciona mucho con el miedo es la resistencia. Cuando estamos por hacer algo y como que hay algo de nosotros que se resiste, que nos da miedo y que nos dice no lo hagas, no lo hagas, que es el miedo hablando, un poco lo que decíamos, que a veces se disfraza de excusa y es justamente lo que nos hace postergar. Y para el otro lado le llamamos confianza, poder, como quieran. Entonces, ahora, esta es una especie de gráfica, digamos, de qué pasa cuando se acerca una acción incómoda. Y acá justamente queremos alertarlos de esto porque lo que queremos es que hagan estas acciones incómodas. Y bueno, por eso también estuvieron los desafíos, que es familiarizarlos con esta sensación. Y quizás lo hayan sentido ya, por eso también estaban los desafíos. Fíjense que empieza como una pendiente, ¿no? Es como que empiezan a sentir miedo y a medida que se va acercando la fecha de acción incómoda, y uno va teniendo miedo. Si la semana que viene eh, tiene que visitar a un cliente y ya mañana empieza, uy, la semana que viene tengo el cliente, uy, y se empieza a poner un poquito nervioso, ¿no? Y después, si ven, hay un punto que es como que se acentúa todavía más la pendiente, y eso puede ser, no sé, un día antes, por ejemplo, uy, mañana tengo esto, no lo preparé, y ahí es donde es donde el miedo se pone todavía más intenso. Y acá es el momento donde ustedes tienen que estar atentos, que es donde empiezan a aparecer esto, el miedo que se disfraza de excusas, de voces que lo que van a escuchar en su cabeza. Uy, no, pero no, quizá no estás preparado. Uy, no lo llames. No, mejor que no lo llames porque mejor que te prepares mejor. Todavía no terminaste el entrenamiento. Capaz que en la última clase dan un tip para llamar al cliente. Y bueno, ahí empiezan todas las excusas. Entonces, esto es algo principal que le queremos transmitir porque estén atentos a estas excusas que cuando uno tiene el miedo, le van a decir que postergue. Y bueno, hubo ejemplos de postergación y está bueno empezar a identificar esto para darse cuenta que es el miedo hablando. Ahora, ¿qué pasa? Lo interesante es esto, cuando ustedes llegan el momento anterior a llamar, cuando están, no sé, discando, es cuando aparece el momento de máxima resistencia, es cuando el miedo les va a decir, no lo hagas. Entonces, eh, imagínense que cuando estaban haciendo el desafío de las llamadas, estoy seguro que cuando estaban discando antes que la persona entendiera, era el momento del peor, el momento de máxima resistencia cuando dicen colgá por favor una voz que dice no lo hagas, vas a morir si lo haces, exageradamente, que es nuestro Es instinto. el ego. Exacto, Es el ego que quiere protegernos, que no está mal, a veces el ego nos quiere proteger, ¿no? Pero dice cuando ya es como que el ego le da miedo a todo lo desconocido, entonces, bueno, ahí dices, no, tenés cuidado, y empiezan las excusas, tal cual. exacto, entonces ahí tenemos que distinguir cuando es un estado de ánimo versus una emoción. Si hubiera una amenaza a la supervivencia, está bien que nos hable el miedo, hay que ver por eso cuándo es una cosa, cuándo es otra. Quizás nos dices, tenés miedo, bueno, no te va a ir bien, prepárate mejor, hacé mejor la presentación, investiga un poco más, a ver esa referencia, estudiala. Eso está bien, pero cuando ya repetidamente empezamos a sentir esta emoción y no accionamos, hay algo que sospechar. Entonces, es el momento de resistencia y estamos, antes de hacerlo, en el momento de máxima resistencia, sépanlo. Y ahí es cuando hay que tirarse a la pileta. Cuando uno se tira a la pileta, al principio siente el frío de la pileta, pero después uno se acostumbra. Lo interesante es que cuando acciona, a pesar de ese miedo, es como que la mente, digamos, y emocionalmente se vuelve nuestro aliado, y ahí es donde está el pico, digamos, de poder. Cuando de la máxima resistencia surge el poder.
pónganse a pensar en los desafíos. Cuando llamaron, después que terminaron de llamar, dije, wow, lo hice. Que muchos lo pusieron en las guías, dijeron, la verdad que al principio no me cerraba mucho, tenía mucho miedo, después dije, wow, logré el objetivo. Y ahí es cuando realmente tenemos un estado de poder fenomenal, que eso es justamente lo que vale la pena al lograr el objetivo y más la recompensa en sí de que están logrando lo que quieren, nada más ni nada menos que eso. Esto dura un tiempo y después, por lo que se llama homeostasis, le podemos llamar el estado del cuerpo a tender siempre a volver a lo normal, digamos, al estado natural de las cosas, las heridas se curan, digamos, el cuerpo intenta siempre volver, empieza, digamos, a decaer este poder por natural, y donde se viene otra acción incómoda va a decaer más todavía, porque se viene la próxima acción, porque me siento poderoso, pero me acuerdo que después la semana que viene tengo que visitar a un cliente, y ahí surge otro pico de resistencia, que quizá sea menor que el anterior. Esto va a depender de muchas cosas, depende de qué tan incómodo sea la 2 respecto al 1, depende de cómo estén ustedes en general, su estado de ánimo, pero en general, una vez que nos acostumbramos a esta incomodidad, otra conclusión es que la resistencia es menor. Esto también es interesante para saber. Cuando uno acciona, nuevamente surge el estado de poder, que ahí va a depender también. Acá lo pusimos mayor, que es algo todavía, una acción todavía más audaz que la primera, entonces nos sentimos mejor, y esto sigue así continuamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, varias. Primero es esto, las excusas que surgen y el momento de máxima resistencia que le va a estar diciendo a toda costa de que no lo hagan. Sean conscientes de eso y trasciéndanlo, como de eso se trata este paso. Y después, el saber hasta dónde. Hay esto que le llamamos punto de quiebre, que hay una película que se llama así, que habla de esto. No está en la lista de películas porque justamente no es simplemente ese concepto. El punto de quiebre es cuando el miedo nos domina. Entonces, está bueno más o menos conocer nuestro límite. ¿Hasta dónde resistimos el miedo? Llega un momento que bueno, no sé, si nos piden hacer algo extremadamente audaz, quizá el miedo nos paralice, ya sea como no lo podamos hacer. Entonces, está bueno saber hasta dónde ir, desafiar a la incomodidad. Esa es una buena pregunta. Bueno, lo más posible, sin llegar a este punto de quiebre donde nos haga mal, digamos. Imagínense una presentación en público. Alguien puede tener miedo, pero quizá lo hace igual, lo hace temblando un poquito, lo hace al principio, pero llega un momento que quizá le tiembla la voz y ya no le va bien. Llega un momento que quizás se desmaya y no puede ni subir al escenario. Entonces, que más o menos conozcamos el punto de quiebre y desafiarlo lo más cerca posible sin llegar a él. Porque cuanto mayor es la incomodidad y la resistencia, mayor es el poder después y mayor duda es estado de poder. Entonces, cuanto más incómodo, mejor, sin llegar a ese límite, obviamente. Y después otra cosa también a saber, que la acción masiva, si se acuerdan de los 4 niveles del miedo, el más alto de la acción masiva, es lo que mantiene este estado de poder, que es un estado emocional que nos va a ir re bien para estar motivados, para estar con la confianza y para seguir adelante, que se convierte en un efecto bola de nieve. O sea que cuanto más acciones incómodas hacemos, más dura este estado de poder, que bueno, es fenomenal sentirlo, porque ahí van a estar felices, van a estar motivados, van a avanzar más con su objetivo. Así que bueno, este sería el mensaje, digamos, hacer las acciones lo más incómoda posible, estando consciente de las excusas que uno va a tener, vencerlas, actuar a pesar del miedo, lograr este estado de poder y hacerlo de manera continua. Así que bueno, es un poco